A continuar las revisiones acerca de la fisiopatología de los electrolitos. Vamos a terminar con la fisiopatología del fósforo. Entonces, el fósforo es el quinto electrolito más que se encuentra en mayor cantidad en el organismo, y debido a su estrecha relación con el calcio, la mayor cantidad de él se encuentra asociada a la matriz mineral ósea en un 85%, y el 15% restante está dividido en los compartimentos intracelular y extracelular de la siguiente manera. Entonces el 14% está intracelular y el 1% restante está extracelular, en donde el 70% es fósforo orgánico y el porcentaje restante inorgánico. Entonces ese fósforo inorgánico, que es el que está en plasma, se encuentra distribuido en la siguiente proporción, que es el 50% de su forma ionizada, que es el fosfato diácido del monoácido. El 40% está en forma de complejos, que están asociados principalmente al calcio, al magnesio y al sodio, y un porcentaje muy pequeño que está unido a las proteínas plasmáticas. Entonces la ingesta diaria de una persona de fósforo va aproximadamente de 1000 a 1400 miligramos día, que está contenido principalmente en los alimentos que tienen mayor cantidad de proteínas dentro de su estructura química, que son básicamente el pescado, las carnes y los granos. Pero según la recomendación de la OMS, la dosis necesaria de fósforo en el día es de 800 miligramos aproximadamente, y de esa cantidad que se adquiere durante la ingesta, aproximadamente el 60 al 70% es absorbida tanto a nivel intestinal y el porcentaje restante a nivel renal. La concentración sérica del fósforo va de 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro. Entonces, respecto a la distribución del fósforo, como ya les había dicho, en los compartimentos, la mayor cantidad se encuentra intracelular, en donde pues va a estar relacionada pues con el rol estructural del fósforo, también formando enlaces de alta energía y la parte de la regulación de las proteínas, y la parte extracelular, que es el fósforo que está unido básicamente a la matriz mineral ósea. Entonces aquí en esta gráfica vemos los órganos que están implicados en la homeostasis del fósforo, que principalmente son el intestino, el riñón y el hueso. Entonces aquí vemos lo que ya les comentaba anteriormente, la ingesta, que aproximadamente va de 1000 a 1400 miligramos día. Luego es absorbida al 60 al 70% de esa cantidad, que serían 1100 miligramos. Otro porcentaje, el otro porcentaje de fósforo va a ser absorbido a nivel renal, y aproximadamente del 2 al 20% va a ser excretado a nivel renal, y aproximadamente 200 miligramos de fósforo van a estar en constante movimiento en la parte de la modulación entre la resorción y la formación ósea. Y el contenido total de fosfato final en el organismo va a ser de 700 miligramos. Entonces, como ya les había dicho, el fósforo tiene un rol metabólico muy importante dentro del organismo. Entonces, primero está como sustrato estructural, empezando por los ácidos nucleicos. Entonces, para recordar, los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, y los nucleótidos, la estructura está basada en las bases nitrogenadas, que pueden ser purinas o pirimidinas, la pentosa, que puede ser una desoxirribosa o la ribosa, y por último el fosfato, que es el que finalmente termina la configuración del nucleótido, y una vez se forman los polímeros de ese nucleótido se conforma un ácido nucleico, ya sea el desoxirribonucleico o el ribonucleico. También hace parte de los fosfolípidos las fosfoproteínas, bien sean las estructurales, las que tienen actividad enzimática, o las que tienen actividad transportadora, y finalmente hace parte de la conformación estructural de la proteína G. Entonces, el efecto regulador intracelular está mediado básicamente por la producción de energía a partir de ATP, el transporte de glucosa y también la formación de lactato. Y finalmente, la otra parte de la función metabólica del fósforo está por la señalización, ya que hace parte
como sustrato o como reconocedor de las cinasas y también de la parte de la cascada reguladora de las caspasas que está implicada pues en el proceso de apoptosis celular. Entonces, respecto a la absorción, el fósforo se absorbe en mayor medida en el tracto gastrointestinal, se absorbe se absorbe la mayor cantidad pues en el tracto gastrointestinal, principalmente en el duodeno y en el yeyuno, y esa absorción se hace por medio de dos tipos de transporte. Entonces está un transporte pasivo, es un transporte paracelular que depende de la concentración de fósforo que se encuentre en ese momento a nivel intraluminal, lo que quiere decir que durante la ingesta ese es el momento en donde se va a absorber la mayor cantidad de fósforo por esta medida. Y la segunda es el transporte activo, que está mediado por vitamina D, en donde se va a generar una activación de los cotransportadores de sodio fosfato, específicamente los tipo 2B, que son los que están ubicados en las células epiteliales, que tienen el borde en cepillo, como lo vemos aquí, y, ese es y ahí se va a generar el transporte activo y se va a culminar el proceso absortivo a nivel intestinal del fósforo. La parte de la reabsorción se hace a nivel del túbulo proximal exclusivamente, igual por los mismos transportadores que ya les había mencionado antes, pero estos son los tipos A y los tipos C, donde los que tienen mayor acción son los cotransportadores de sodio fosfato tipo 2A, y aquí en ese túbulo proximal se reabsorbe aproximadamente el 80 al 97% del fósforo, y finalmente se va a excretar un porcentaje que ya les había mencionado, que va del 3 al 20% de ese ion. Entonces, respecto a la excreción va a depender del overflow o del mecanismo de exceso de flujo de fosfato. Entonces, lo que se ha visto es que hay un transporte tubular de fosfato que aproximadamente es de 0.1 milimoles minuto, y pues está implicado con la variación sérica, que sería de 1 milimol por litro de fosfato. Entonces, si hay una variación de ese transporte, ya sea en aumento o en descenso, pues se van a activar los mecanismos compensatorios que van a favorecer, si hay disminución de ese transporte, a la mayor captación del fosfato que sea posible a nivel del túbulo proximal. Por el contrario, si hay un exceso, pues se va a excretar mayor cantidad de fosfato. Los mediadores de esa excreción de fosfato son la PTH y las fosfatoninas, en donde la que juega el papel principal es el factor de crecimiento fibroblástico 23, y lo que van a hacer es internalizar los cotransportadores de sodio fosfato, y finalmente los degradan. Con eso se evita que se absorba este ion a nivel del túbulo proximal y pues se excreta a través de la orina. Entonces, para la regulación del fosfato existe una regulación pues hormonal que está por la vitamina D, la PTH, y como ya les había mencionado antes, el FG23. Entonces vamos a ver a continuación cada una de estas hormonas en detalle. Entonces, empezando con la síntesis de la vitamina D, entonces el 7-dihidrocolesterol, por acción de los rayos ultravioleta, va a ser transformado a vitamina D3, y también el colecalciferol, y el proveniente de la ingesta de la dieta, que también puede ser vitamina D3 o vitamina D2, que sería el ergocalciferol. Entonces estos se van a unir a una proteína transportadora de vitamina D, y en el hígado van a ser metabolizados y van a pasar a calcidiol, y este calcidiol luego va a ir a nivel renal y va a ser metabolizado por la 1-alfa-hidroxilasa, y se va a convertir pues en 1,25 hidroxivitamina 3, que es la que tiene pues la forma activa y va a regular pues tanto el metabolismo del fosfato como el metabolismo del calcio, y que también
va a pasar a su metabolito activo por la acción de la 24-25 alfa-hidroxilasa. Entonces, las funciones de la vitamina D respecto al metabolismo del fosfato son, primero, como ya les había comentado antes, aumentar la absorción de fosfato a nivel intestinal activando los cotransportadores de sodio fosfato, y el segundo mecanismo por el cual se evita la excreción de fosfato es por medio de la inhibición de la PTH, como lo vemos aquí. Entonces luego está la PTH, una aminoproteína que va a ser sintetizada en las células principales de la paratiroides, que se encuentra almacenada y pues va a ser liberada por sus vesículas secretoras. La función de la PTH básicamente está pues por los niveles séricos tanto de fosfato como de calcio. En esta ocasión pues va a generar la disminución de la absorción de fosfato a nivel renal, como ya hemos explicado antes, y también va a tener un efecto regulador del feedback dado por la estimulación de la 1-alfa-hidroxilasa. Luego viene el factor de crecimiento fibroblástico 23, que es una hormona que va a ser sintetizada por los osteocitos, principalmente por los osteoclastos. Es la que está denominada como fosfatonidad debido a que tiene un efecto regulador en el metabolismo del fosfato. Esta lo que va a hacer es unirse tanto al receptor de crecimiento fibroblástico como un correceptor que se llama el correceptor cloto, que va a ser expresado en la membrana apical, y al unirse esta hormona lo que va a hacer es disminuir la reabsorción de fosfato internalizando los cotransportadores que les había mencionado antes. Va a tener un efecto inhibitorio de la 1-alfa-hidroxilasa, con lo que va a disminuir la síntesis de calcitriol y por ende la absorción a nivel intestinal de fosfato, y también tiene un efecto inhibitorio sobre la PTH. Entonces aquí vemos la integración del eje endocrino hueso riñón paratiroides. Entonces empieza a partir del riñón, en donde el calcitriol se va a unir a un receptor óseo que se llama el BDR, y el BDR va a estar acoplado a otro receptor que se llama el receptor retinoide X. Estos dos lo que van a hacer es cuando ya están unidos, lo que van a hacer es aumentar la expresión génica del FG23, y luego ese FG23, como ya les había mencionado antes, se va a unir tanto a su receptor como a la proteína cloto, y lo que van a hacer es que a nivel de la paratiroides van a inhibir su expresión. Cuando la paratiroides se expresa por los mecanismos que ya habíamos mencionado antes, lo que va a hacer es a nivel renal unirse al receptor de paratiroides, y lo que va a hacer, como les había mencionado antes, es estimular la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa, porque va a aumentar la expresión de este gen que es el CYP27B1, y con eso pues va a aumentar la actividad enzimática. Entonces, respecto a la regulación sérica del fosfato, siguiendo con lo que ya habíamos visto antes, si tenemos niveles séricos de fosfato que están disminuidos, pues va a disminuir la producción del FG23, y si disminuimos la producción del FG23, pues va a aumentar la producción de calcitriol, va a aumentar la expresión de los receptores de sodio y fosfato a nivel intestinal, a nivel renal, y se aumenta por ende la absorción intestinal y se aumenta la reabsorción a nivel renal. Pero si se presentan niveles séricos de fosfato elevados, pues aumenta la producción de esa hormona y va a generar una disminución tanto de la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa como de la expresión, especialmente a nivel renal, de los cotransportadores de sodio fosfato, disminuyendo la absorción tanto renal como intestinal de fosfato, y pues va a mantener la homeostasis del ion. Aquí también vemos otra parte de la regulación del fósforo. Entonces, cuando hay un aumento del fósforo, la hiperfosfatemia también va a generar un efecto inhibitorio en la 1-alfa-hidroxilasa, que es el que vemos con la línea punteada,
El FG23 también genera un efecto inhibitorio de la alfa-1 hidroxilasa y eso va a aumentar finalmente la excreción de fósforo a nivel renal. Pero al haber una disminución del calcitriol, también se va a generar como mecanismo contrarregulador una inhibición de esta hormona de la FG23, lo que va a hacer que se estimule finalmente la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa, aumenta el calcitriol y por ende aumente la absorción a nivel intestinal del fosfato. Cuando está la actividad aumentada de la 1-alfa-hidroxilasa, va a bloquear también la PTH como un mecanismo contrarregulador, y la PTH también, cuando se censan niveles elevados de fósforo, pues va a aumentar la excreción renal, como ya les había dicho, a nivel de la degradación de los cotransportadores que se encuentran a nivel del túbulo proximal. Entonces, un aspecto importante es el comportamiento del fosfato en la enfermedad renal crónica. Entonces, lo que se ha visto es que cuando se tiene una tasa de filtración que va de 50 a 60 mililitros por minuto, empieza a haber una alteración en la excreción del fósforo inorgánico, entonces se va a generar hiperfosfatemia. Entonces, la hiperfosfatemia va a generar finalmente hiperparatiroidismo, perdón, no hipoparatiroidismo, sino hiper. Entonces, va a aumentar la expresión, la secreción de PTH y también del FG23. Entonces, eso lo que va a generar, primero, va a ser la internalización de esos receptores y segundo, la disminución de la actividad de la alfa-1 hidroxilasa, y eso también tiene repercusiones finalmente en el metabolismo del calcio, pues se va a generar hipercalcemia secundaria pues a todo este hipocalcemia secundaria a todo este proceso fisiopatológico. Luego entonces de haber revisado esta parte, vamos a la parte de los trastornos